por aquí. Muy bien acompañada además. Preséntanos si quieres a nuestros invitados. Pues sí, hoy tenemos por un lado a una gran escritora, Día de las Escritoras, así que qué honor, en este caso a Macarena Nieves. Ella es escritora, artista visual y además vinculada al pensamiento feminista y al mundo de la performance. Y por otro lado tenemos a Augusto Vives, artista plástico e ilustrador, licenciado en Bellas Artes y entre otras cosas pues colaborador con el periódico La Gaceta. También obtiene diferentes premios artísticos, como es el primer premio de pintura en los siguientes certámenes, por ejemplo el Bienal Regional de Arte Villa de Teror, el certamen Ciudad de Las Palmas o un certamen de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y otro certamen de pintura Antonio Padrón. Y además también ha expuesto individualmente desde el Centro Atlántico Moderno hasta distintas galerías o por ejemplo en Innatura, Fundación La Caja Canarias y en exposiciones colectivas de todo tipo. Así que un gran artista que ha visto su obra expuesta en Las Palmas, Tenerife, en Oporto, Granada, Teruel, Toulouse, Argentina, México, Cuba y Uruguay. Así que muy buen acompañado, Víctor. Claro que sí, Augusto, Macarena, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Comenzamos, Bea. Pues sí, hoy vamos a comenzar y de hecho, como bien sabe Víctor, tenemos esa línea temática dentro de nuestra sección Letras Canarias, que es hablar de proyectos literarios. Y de hecho, hoy vamos a hablar de uno de ellos. En este caso, vamos a hablar de la revista fanzine Al-Harafish. Y para ello tenemos aquí a la coordinadora, a Macarena Nieves, que es coordinadora, entre otras cosas, con José Luzardo y Jero Maldonado. Así que Macarena, nos gustaría en primer lugar preguntarte acerca del origen de esta revista fanzine, cuál es un poquito sus líneas temáticas y qué es una revista fanzine en sí mismo para nuestros oyentes. Hola, Bea. Que, pues sí, Al-Harafish empezó en 1997, lo veníamos comentando ahora con Augusto, o sea, es una revista ya madura, usada y demás. Y un poco se gestó a través, digamos que los promotores fueron Jero Maldonado, los artistas visuales Jero Maldonado y José Luis Luzardo, porque cuando eso yo estaba en México haciendo un máster en el Colegio de México, y ellos me van y me transmiten, era incipiente lo de los emails en esa época, estábamos hablando del 97, que habían montado una revista y mi sorpresa cuando me dicen el nombre, Al-Harafish, que suena, que ahora ya nos hemos habituado al nombre, pero que suena un poco, me sonaba extraño. Ellos sacan el nombre de, como hacían los surrealistas, jugando al azar, abriendo un libro, que concretamente fue el libro de Antonio Escotado, sobre la fenomenología de las drogas, y la frase que se les remarca con el dedo era Hashish al-Harafish, que se traduce como la hierba que fuman los truanes, por lo cual al-Harafish es una palabra que significa al margen de, fuera de la ley, sin casa, es una palabra árabe, y caló Al-Harafish sobre todo porque se estaba gestando en esos momentos también lo que fue la Asociación de Artistas Visuales, que en ese momento era incipiente. Ulises Jiménez tenía el taller multimedia en la zona de Vegueta. Entonces a mí me gusta mucho siempre rememorar una frase que dice Ángel Sánchez respecto a la importancia de hacer mano. Hacer mano, las revistas sirven para eso, para hacer mano. Digamos que las revistas lo que nos permiten es equivocarnos. No es lo mismo que antes estábamos hablando de libros y demás, que nos distanciamos de ellos. Exacto. Y para que maduren, para verlos con otros ojos o con otra mirada. Pero las revistas me gustan porque nos invitan a cometer errores en la medida que vamos aprendiendo y vamos mejorando. Para mí Al-Harafish fue mi hacer mano en la literatura y en la coordinación, ¿sabes? Porque también me gustaba decir que José Luzardo era el cuerpo de la revista, Jero Maldonado el alma y yo el pensamiento, la palabra, y ahí esa combinación o esa triangulación ¿no? Daba mucho juego. Qué bueno. Augusto, tú eres el coordinador del número 36 de la revista. Antes de ese contenido te quiero preguntar por tu vínculo con la ilustración de libros y en la creación de portadas artísticas. ¿Cómo combinas tus habilidades como pintor con las exigencias de proyectos editoriales y de qué forma este tipo de trabajos complementan tu obra plástica? Pues la verdad que el haber llegado a la ilustración fue una cosa casi espontánea. Nunca me lo propuse. Yo creo que
a los poetas y a los escritores han visto una parte muy muy poética de mis imágenes. Entonces se ha creado un vínculo sin querer en el tiempo, se ha ido consolidando poquito a poco. Pues yo creo que yo ya puedo ir por 30 o 40 libros con portadas con ilustraciones de portada. No lo sé, hay una seducción evidentemente de mi obra a los poetas y escritores. Y ahora, mire, hace 2-3 días, la verdad que, y lo digo aquí en primicia, la Universidad de México, la UAM, está interesada en mis dibujos para hacerme una antología de todos los dibujos y ponerle en sus portadas. Me han pedido como 2 o 3 dibujos. Qué para bueno. mí ha sido una satisfacción, Qué la bien, verdad, qué bien. y una sorpresa. Bueno, al final eso es una consecuencia de tu bello trabajo y que además ya tienes un enfoque internacional, como justo a la hora de presentarte pudimos ver. Entonces, en este sentido, y centrándonos en lo que hoy nos reúne aquí, me gustaría preguntarte acerca de ese número 36 de la revista. Ya hemos hablado un poquito, gracias a Macarena, de su origen, un poco también de la esencia de la propia revista, pero aquí también hay una esencia propia tuya en este número, porque literal, además en mayúscula, literalmente y de repente dibujar la palabra. ¿En qué consiste este número 36? ¿Qué nos vamos a encontrar, Augusto? Quizás, o de alguna manera, escribir es dibujar. De una forma ordenada y con una cierta coherencia, entonces se produce la palabra, ¿no? Pero la palabra es dibujar profundamente, la considero así. Y ante una época de una profunda asepsia, ¿no? Escribimos en tablets, en ordenadores, en el móvil. Entonces hay una pérdida de la grafía, ¿no? Hay una pérdida de grafía, sobre todo en los escritores, ¿no? Entonces planteé ese juego de recuperar la palabra como dibujo en sí mismo, como gesto, ¿no? Hay un gesto. Y quería ese gesto del escritor, quería ese emborronamiento, ese primer manuscrito que se suele desechar, que a veces puede ir una servilleta, puede ir un papel que no considere, y que ese es el germen y es la semilla para poder escribir después un libro, un poemario, no lo sé. Yo quería ese gesto genuino que se pierde, lo estamos perdiendo, se está perdiendo. Ese primer borrador que comentas. Ese primer borrador, esas primeras palabras que aparecen, que después son el germen y la semilla para crear un nuevo texto, o un manuscrito, un libro poemario. Entonces quería recuperar esa forma, ¿no? Quizás sea una manera romántica del escritor que está en un café escribiendo con su librito y que se le mancha con café, que emborrona. Yo quería esa situación, quería rememorar esa situación, ¿no? Recuperarla, ¿no? Oye, Macarena, ¿qué poetas canarios participan en este número y cuál fue el criterio y las pautas que tuvieron que seguir para crear? Mira, un poco la selección la ha hecho Augusto Vives, porque comento un poquito, la revista, si bien nosotros, Jero Maldonado, José Luzardo y yo somos los promotores, digamos, de la revista, empezó, sí, hacíamos como 3 revistas al año o algo así, y luego empezó a ir haciéndose revistas unas o más breves, ¿no? Entonces, lo que me gusta de Aljarafís es que es una revista que no la dejan morir, porque han sido los propios artistas quien ha dicho, pues yo quiero coordinar un número. Entonces, a partir de 2013 se nos ocurrió lo del artista invitado. El artista invitado es una persona que hace el contenido de la revista, plantea la temática e invita a quien considere. Entonces yo creo que mejor Augusto enumera las personas que han participado en este número y que los tienes ahí tan bonitas. La verdad que la nómina es bastante extensa. Comienzo por orden alfabético: Salma Abdola, Susi Alvarado, Teca Barreiro, Berbel, Ausi Campos, Acerina Cruz, Fran Cadimar, Melania Domínguez, Sarat Domínguez, Santiago Gil, Emilio González Deni, José H. Alfonso, Félix Hormiga, Marcos Hormiga, Ángeles Jurado, Felipe Landín, José Luis Luzardo, Alicia Yarena, Jero Maldonado, Beatriz Morales, Macarena Nieves, Noel Olivares, Luis Piernavieja, Blas Ramón Rodríguez, Ángel Sánchez, Juan Carlos de Sancho, Roberto Toledo Pallicer, Susana de la Torre, Juan Ramón Tramón, César Ubierna y el que nombra. Qué bueno, porque es un gran repertorio de escritores y a muchos de ellos, ¿verdad, Víctor? Los hemos invitado, hemos hablado y los que quedan, y que está, por supuesto, la invitación a esta sección, ¿no?
les quería preguntar a ambos acerca pues de esa Bien, experimentación adelante. que comentaba Augusto de dibujar la palabra, ¿no? En este caso, ese primer borrador, esas primeras palabras que luego pues efectivamente quedan a un lado, quedan en el olvido porque seleccionamos otro tipo de vocabulario que se ajusta más a la idea que tenía el verso, ¿no? Y al final lo que se ha pretendido con este número es, no, la palabra primigenia debe quedarse, como mínimo, Lo que queremos aunque que- sea tachada, pero ver esas primeras ideas y cómo evolucionan. Entonces, ¿cómo consideran ustedes la simbiosis que se establece con la palabra y la imagen? Y dentro de esa imagen, esas versiones que al final están superpuestas las unas ante las otras, no todas sobre unas. ¿Qué consideran o qué parecer tienen acerca de esa simbiosis que se dan entre ambos lenguajes, el visual y el escrito? ¿Y qué pueden generar en el lector de la revista? A mí me parece que que el coordinador de este número haya, Lo que y la queremos que idea esta haya parte surgido de adelante Augusto es que yo en la salutación lo mencionamos unos un poco, verdaderos que lo motores veo de como un progreso poeta de- visual. Ujú. Es un, pese a que tu trabajo es más visual, mm, hay mucha poética, por eso yo creo que los escritores recurrimos mucho a tus dibujos para las portadas de los libros y demás. A mí me parece relevante como algo, es como un prelenguaje. ¿Sabes? Ese unir esas dos cosas es como, me evoca también los juegos de la infancia, el aprendizaje, siempre hay, la experimentación, como tú bien dijiste, Bea, ¿sabes? Ha habido siempre una tradición en la historia del arte, ¿no? Quizás desde los dadaístas, es recuperar una idea muy dadaísta, ¿no? De Kurt Schwitter, de todo el letrismo de Isidoro Isou, que fueron los primeros que empiezan a investigar con las palabras, con las letras, que después derivan en poesía visual. Quizás mi vínculo, porque soy en ese sentido un ave rari, porque soy de los pocos plásticos, de artistas plásticos, eminentemente plásticos, pues yo me reconozco así, que me relaciono muchísimo, yo creo que incluso muchísimo más con el mundo de las letras, de la poesía, de los poetas y de los escritores. Tengo casi más afinidad con los escritores, pero como derivación de la propia pintura y del propio dibujo, ¿no? Como consecuencia de ello, ¿no? Establezco. Quizás por eso se produce este vínculo y se produce la revista, porque yo facilito esos dos mundos. Claro. Yo tengo la unión con los literatos y los conozco, porque a todos estos que están aquí, a todos ellos que están aquí, Oye, los conozco desde la literatura. este viernes es cuando se presenta el nuevo número. ¿Qué destacarían de la relevancia de esta obra en cuanto a experimentación que han hecho los poetas? ¿Alguna anécdota? ¿Qué tirada de ejemplares han sacado? Salen 40 ejemplares y la verdad que tengo que agradecer más profundamente a todos los escritores porque se hayan prestado a este juego, porque ninguno ha puesto ninguna pega, porque en principio pueden ser reacios, hay que estar escribiendo y son 40 poemas. Muchos me han dicho, "Oh, es que eso es un poemario entero". Digo, no, puede ser un solo haiku, puede ser un solo pensamiento escrito 40 veces, ¿no? Se lo iba a aprender de memoria estupendamente, ¿no? Pero se han prestado a este juego, o sea, curiosamente, y el número, que es 31, fue porque pensaba que algunos se iban a echar para atrás y que en principio te podían decir que sí y que después al final nada más que fuéramos 20 o 25, pero no, todos han cumplido con su palabra escrita. Claro, Además, porque al final son 40, porque cada uno es artesanal, ¿no, Augusto? sí, son 40 tarjetas, nosotros les hemos facilitado las tarjetas, pero algunos han dicho, yo puedo utilizar otro formato, otro papel. Digo, sí, mientras no salga del A5, porque ya teníamos la cajita donde iba adentro, puede ser cualquier formato, cualquier papel, cualquier textura, ¿no? Se facilitó las tarjetas con el fin de que, bueno, de que no fuera complicado para poderlos hacer y facilitar la escritura. Qué bueno, que sea Tú una revista comentabas artesanal. antes, Bea, lo de la importancia de, o sea, que le decíamos a a quienes nos oyen sobre qué es un fanzine. El contenedor que ha hecho Augusto para este número, literalmente, que es la temática, es concretamente una caja de cartón, que ahora si quieres tú hablas, pero lo que se fundamenta el Jarafí es que todos los contenedores han sido muy diversos,
desde una caja de puros, desde una caja de camisa, incluso desde un pañal. ¿Una caja pizza? Una caja de pizza. ¡Ah, qué interesante! Un pañal de adulto. Ese era el contenedor y ahí iban todas las cosas. Entonces, claro, es también una cajita de comida para llevar. O sea, que la poesía está en todas partes. Sí. Sabes que es un poco lo que caracteriza a este fanzine concreto, al Jarafí, esa creatividad continua, ¿sabes? De estar buscando siempre dónde crear. Y las temáticas muy diversas también. Qué bueno. Algarafí siempre ha tenido una inquietud por trascender lo que es el concepto de revista en sí mismo, ¿no? Impresa. Se ha querido dar siempre un carácter, por ejemplo, objetual, que la propia revista pasa a ser objeto. En sí mismo, la revista, esta, por ejemplo, Algarafí, es un objeto, una cajita que contiene, es un contenedor que contiene la poesía dentro, pero su carácter es de objeto, ¿no? Y ahí enlaza muchísimo con la poesía visual, ¿no? Con todos los dadaístas, ¿no? Duchamp, ¿no? Toda esa idea de trascender y de cambiar el concepto de revista tradicional. Qué hermoso, porque yo creo que con esa última idea nos vamos a quedar, que es transformar el objeto en sujeto poético. Exactamente. Y como colofón, para finalizar, y sé que Víctor está de acuerdo, y dado que es el Día de las Escritoras y tenemos a nuestra querida artista Macarena Nieves, nos encantaría que pudiésemos acabar con tus versos, poeta. Bueno, pues voy a leer el poema que Augusto me hizo repetir. ¿Cuántas veces, Augusto? 40 fueron, veces. Augusto? Y aún así no me lo aprendí de memoria, que me vi ahora copiándolo otra vez. Se llama La zurda, y la particularidad de esto es que lo escribí con la mano zurda. Un poco porque lo que dice Augusto, o sea, no sé cómo habrá sido la experiencia. Bueno, tú también participas, exacto. Beatriz, y ahora puedes contar también cómo lo has hecho. Pero me recordaba también cuando éramos pequeños, que nos hacían repetir los deberes que no sabíamos, ¿sabes? Una especie de castigo. Pero lo mío fue también enfrentarme a la perfección, a no querer, a no hacer las cosas perfectas. O sea, yo quería escribir bien y digo, pues que no puedo escribir bien. O sea, te sale la mancha, el borrón o no sé qué. Entonces me lo puse más difícil todavía, escribir con la zurda siendo diestra, ¿sabes? Exacto. Para una persona que es zurda, pues lo perfecto, ¿no? La experiencia está ahí, ¿no? Sí. En el fallo, para ver lo hermoso. Dentro de lo imperfecto, lo perfecto. Pues ese la poema talladura también es hermosa. Ahí está. Tus versos, Macarena. se llama La zurda. Dejar el poema fuera de la cama, sin hacer. Y si no llego a tiempo, la ventana abierta para que corra el aire, los ojos entre las bisagras ascendentes en apertura, en vil engranaje de aquiescencia, darse mansa a la muerte, siempre zurda. Qué maravilla, Macarena. Pues esto fue la invitación de Augusto, la que provocó esta zurda y ese ejercicio de luchar contra tu propia imperfecciones, ¿no? Qué bello, pues, qué bello. Beatriz, Augusto, Macarena, un placer. Gracias por Gracias, deleitarnos también con su arte y con sus creaciones. Un abrazo a los tres. Un abrazo, Víctor. Hasta el lunes. Saludo. María.